costos, tenía que llevar 100 millones de pesos o más para que me abriera una cuenta de inversión, tenía que hacer inversiones de al menos 1 millón de pesos y tenía que pagar comisiones desde los 250.000 pesos en el año. Era un man que era vendedor ambulante y no sabía nada de esto, no tiene ni siquiera carrera profesional, pero el man pues se puso las pilas, estudió por internet no sé en dónde y el man viene viviendo de tri mucho tiempo. A ti en el colegio nunca te hablan de plata y yo creo que es el sitio donde deberían empezar a hablarte de plata, cómo administrar un presupuesto, muchas cosas porque normalmente no lo hacen. Bueno, creo que todo, bienvenidos, muchas gracias por estar acá en el video, otro video más de los videos. Entrevista número 3 Sí. con Alba y el Hey. invitado. Y el invitado del día de hoy, ¿Cómo ¿Cómo estamos, van? Libro? ¿Bien o qué? Carlos Guayara, cofundador de Tri. Carlos, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, trabajando mucho por estos días en especial, pero muy contento con todo lo que está pasando. Sí, he visto que les está yendo bien. Muy bien, ha sido un buen arranque de año. El mercado desde el año pasado viene subiendo muy fuerte, entonces todo eso ayuda a que la gente cada vez se anime más y quiera hacer más Invertir. cosas. Entonces, aprovechando esa ola positiva. Que o sea, la Perfecto. gente se está como emocionando con el tema de las inversiones. Esa es. Perfecto. En primera parte, explícale al público quién tú eres, qué haces. Bueno, yo soy Carlos Guayara, cofundador de Tri. Tri es la aplicación que está democratizando la inversión en la bolsa de valores en Latinoamérica. Básicamente lo que nosotros hacemos es algo que históricamente fue muy difícil, porque para yo invertir en la bolsa tenía que ir físicamente a una comisionista de bolsa con todo lo que eso representa a nivel de tiempo, esfuerzo, costos. Tenía que llevar 100 millones de pesos o más para que me abriera una cuenta de inversión. Tenía que hacer inversiones de al menos 1 millón de pesos y tenía que pagar comisiones desde los 250.000 pesos. Lo hicimos digital, ¿cierto? Entonces lo hicimos digital, lo hicimos sin mínimos de inversión, entonces la gente, pelados como ustedes, abren la cuenta en Tri, empiezan con 30 luquitas y a partir de ahí empiezan a invertir y a conocer un poco este mundo de las inversiones. Eh, Tenemos el mínimo más bajo de la industria, de 30.000 pesos para compra y venta de acciones o 50.000 para inversión en fondos de inversión colectiva. Y estas comisiones de 250.000 las bajamos todo lo que pudimos. Entonces, en acciones cobramos 12.500 masiva y en fondos cobramos entre el 1 al 3%. Entonces, pues, al final es un poco como disponibilizarle las inversiones más sofisticadas a la gente que nunca había tenido acceso. Y pues creo que gracias a eso como que hemos tenido un apoyo muy grande de esas personas que tal vez estaban como inconformes porque estaban mamadas de invertir en lo mismo de siempre, en el CDT, en bienes raíces que no es para todo el mundo y pues hoy entender que tú desde 30.000 pesos puedes ser dueño de las empresas más grandes del país ha marcado digamos que un hito bien importante. Me parece interesante la forma en cómo conseguimos tu número y conseguimos esta entrevista, porque fue pues en lo de la charla de Clubin. Uh -huh. Y el problema es que esa charla Alba no quería que fuéramos. Es que, no es que no quisiera. Yo no sé nada de finanzas. Ok, chévere. Entonces, por ejemplo, lo que él me decía, vamos, y si algo conseguimos el contacto, y dije, ok, vamos, pero yo voy a ir, pero yo no voy a entender, va a estar en chino, yo no voy a entender nada. Y le decía eso, y no, vamos, va a entender. Y las primeras partes yo no entendí nada, porque yo no sé nada de finanzas, yo no sé nada de inversiones. Al final sí te entendí. Ok, chévere. Entonces, dijiste muy bien, me metiste. Es que mira que al final esa es de las cosas que nosotros hemos venido también como desarrollando esa expertise. O sea, yo de profesión soy economista y administrador de empresas. Yo todos mis énfasis los hice en el mercado de capitales. Entonces digamos que yo a nivel de sofisticación de productos de inversión, pues siempre trabajé en la industria, entonces lo entiendo. Pero yo creo que lo que hemos aprendido a hacer nosotros muy bien en TRI es hablarle a la gente que no es experta, que al final es la gran mayoría, porque es que allá afuera tú ves desde el médico que tiene muy buenos ingresos, pero nunca le enseñaron cómo manejar su plata y menos cómo invertir. Tienes el arquitecto que también esta vaina pues ni idea, pero tienes incluso la persona que vende de pronto dulces en la calle y que es organizadita y ahorra y quiere igual ver esa plata rendir, entonces ¿cómo le llegas a esa persona? Entonces, al final, eso es lo que hemos tratado de hacer y de hecho hay un artículo súper interesante de Harvard de eso que dicen, en esta nueva era donde todo es Open Finance y aplicaciones y neobancos y pues si ustedes se pueden ver,
Rappi, Lulo, Nu, Revolut, que va a llegar a Colombia y muchos más, pues todo el mundo viene en esa carrera para hacer el neobanco. Pero entonces lo que decía Harvard un poco es la aplicación, la empresa que va a ganar esta carrera es la que sea capaz de meterse en esa cotidianidad de la gente, ¿cierto? Pues porque si tú vas y le explicas al parcerito de la esquina que es un neobanco, pues de pronto es muy sofisticado. No, sí, yo no tengo Pero en cambio si le muestras cómo puede ser una solución para él, cómo se mete en esas transacciones del día a día, pues se vuelve diferente. Entonces al final eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y pues obviamente para eso seguramente nos falta mucho y es como bajar ese concepto de las inversiones que está como por allá tan en el subjetivo de la gente, del imaginario, donde cree que esta vaina es para expertos y decirle, venga, bueno, que esta vaina es una vaina del día a día y cualquier persona puede. De hecho, pues, y salen varios podcasts que yo he dicho, o sea, el usuario que yo creo que históricamente más operaciones ha hecho en Trip y seguro fue el del primer año, era un man que era vendedor ambulante y no sabía nada de esto, no tiene ni siquiera carrera profesional, pero el man pues se puso las pilas, estudió por internet no sé en dónde y el man viene viviendo de Tri mucho tiempo. Entonces pues al final historias como esas son las que queremos empezar a generar. Perfecto. A mí me pareció muy interesante la charla que nos diste la vez pasada, Uh-huh. que tú cogías y ponías la comparación entre los ingresos que uno podía generar en comparación de lo que es finca raíz, CDTs, en comparación con entrar a bolsa de acciones. Y pues me parece que para la gente, lo que tú dices, la gente que no está muy metida en esto, no es algo lo que se les ocurriría siempre. Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, parce, si tú nunca hubieras escuchado que existían las acciones, Finca raíz. tú hubieras metido finca raíz. Pero porque es como más, ¿cómo se dice? O sea, como que ya de la familia siempre me han dicho como si tienes plata que invierte, invierte en finca raíz o invierte como, o invierte por ejemplo en un carro, o cosas así, nunca es como valores de la bolsa, Uh-huh. nunca. Entonces como más como, y también como que ha sido algo nuevo, siento yo, como en los últimos años, entonces tampoco es que, como que nunca te lo implican como desde chiquito. Sí, Claro. y es como esa falta, de lo que tú decías una vez, Terry, también, de que la falta de educación financiera que uno tiene desde que chiquito, nace. Sí. Y tú también decías que, por ejemplo, que tú con toda la carrera que has hecho, con todos los posgrados, a veces te das cuenta que hay cosas que son mucho más grandes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo crees que se ve reflejado o por qué se ve la falta de educación financiera en Colombia? Es por eso, o sea, creo que tiene como muchas razones el tema y lo he reflejado todo el tiempo. Lo primero es lo que hablamos ahorita. Hoy un médico no sabe cómo administrar su salario. O sea, ni siquiera llegamos a invertir, que ya es como bastantes pasos más adelante. Si tú le dices a un médico, oiga, ¿usted qué está haciendo? No sé, un piloto, por ejemplo, que igual tiene muy buenos salarios y profesiones así, es gente que nunca le enseñaron, ok, recibo este salario, ¿yo qué debería hacer? Ahorro, gasto, pago, ¿qué hago? ¿Cierto? Y entonces pues es gente que se va guiando con ese, ¿qué dice la sociedad? Con ese sentido común. Por ejemplo, lo que acabas de decir tú, que te enseñan a invertir en un carro. Un carro nunca es una inversión. Pero, Por empezar. pero está tan metido en la cultura colombiana y latinoamericana, pues que la gente cree que sí, ¿cierto? Y entonces, debido a eso es que se ve el atraso a nivel social que tenemos tan grandes como región. Y de hecho creo que es como de las cosas que a nosotros en TRI nos motivan mucho, porque nosotros al final la misión de TRI es ser la herramienta de generación de riqueza en Latinoamérica. O sea, queremos que gracias a los productos que tenemos, el día de mañana haya millones de latinoamericanos que nos digan, oiga, qué bacano, porque gracias a TRI yo logré esto, logré lo otro, logré lo otro. Entonces, volviendo a tu pregunta, es, a ti en el colegio nunca te hablan de plata. Y yo creo que es el sitio donde deberían empezar a hablarte de plata, cómo administrar un presupuesto, muchas cosas, porque normalmente no lo hacen. Y después incluso en la universidad creo que ha ido cambiando un poquito, pero la gran mayoría tampoco te enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vuelves bueno técnicamente en lo que estudiaste, pero a nivel personal pues no sabes qué hacer con tu sueldo y vas aprendiendo, es en la prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y desafortunadamente una sociedad como la latinoamericana tiene tantas taras y tantos errores que terminan muchas veces cometiendo errores que ni siquiera sabes que estás cometiendo. Entonces, por ejemplo, Latinoamérica es una sociedad mucho del qué dirán.
Entonces tú cuando empiezas a ver platica, porque empiezas a ver un sueldito, entonces piensas que lo primero es el mejor carro, la mejor ropa, Sí. ¿cierto? Los mejores restaurantes. Y cuando tú, por ejemplo, vas y ves a la gente que realmente tiene dinero, que ha ido construyendo fortuna, es gente supremamente sencilla que ha priorizado otro tipo de cosas por encima de este tipo de cosas que los latinos sí priorizamos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de errores, cosas como también está diseñado el sistema financiero que yo detesto. A mí muy pocas vainas me sacan la piedra, pero a mí algo que me saca de sí es cuando me llama alguien, algún asesor comercial de un banco, que pues yo no la cojo como personal porque yo sé que es el trabajo del pobre pelado, pero llaman a ofrecerme productos con condiciones desfavorables para mí. Es como, no, pero ¿en qué caso? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un crédito y tienes X tasa de interés y a ti te llaman a ofrecerte la super oferta que te baja la cuota, pero que te van a cobrar más interés. Entonces es, bueno, ¿en qué cabeza cabe si yo te estoy pagando X que me va a convenir más pagar X más Y? O sea, ¿cierto? Pero, de nuevo, como la gente no tiene estas conversaciones de plata, porque es que en Latinoamérica el tema de plata es medio tabú, ¿cierto? Y tú no lo hablas con los amigos y casi que está mal visto preguntarle de usted cuánto se gana, todo eso. Y eso en amigos y eso en matrimonios. De hecho, hay un documental muy bacano de Netflix que se llama Queremos que sea rico. Y más allá de los conceptos, porque está muy agringado y a mí no me encantó la verdad del autor, sí muestra una realidad muy bacana y es de cómo en una pareja se habla tan poquito de dinero. Y se supone que una pareja es círculo de confianza máximo, que es donde debería ser la información lo más transparente. Y debido a esa falta de conversación, es que salen un montón de otros problemas que terminan afectando la relación. Pero entonces ahí es donde sigues viendo como diferentes puntos de educación financiera. Y al final yo soy un convencido absoluto que claro, en Latinoamérica pues hay desigualdad y hay corrupción y hay un montón de problemas allá afuera que obviamente no puedes desentender, pero yo soy un convencido que si la gente tuviera buena educación financiera, a nivel económico estaríamos mucho mejor. Porque es que a ti la plata no te hace rico o pobre, es la educación financiera. Yo he visto gente que con ingresos muy básicos, por ser organizaditos, por saberlos administrar, por saberlos invertir, terminan teniendo un muy buen estilo de vida. Y gente que de pronto nació en mejores condiciones, pero que por no tener educación financiera, pues terminan despilfarrando todo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que empiezas a darte cuenta y que además, pues, a medida que pasa el tiempo y nosotros vemos casos y casos y nos llega historias como la tuya, que decías como que, pucha, yo pensé que no iba a entender nada en la charla, y mucha gente más que decimos algo diferente estamos haciendo al menos. De lo que dijiste hay muchas cosas interesantes. La primera, por ejemplo, ¿te acuerdas del anterior podcast? La entrevista que nos dijo el profesor que, por ejemplo, en el colegio la importancia de que hablan de finanzas y todo eso, Sí. siento que es muy importante. Pues, para uno en el colegio, a mí nunca me hablaron No. Nunca la vi. por ejemplo, pagar impuestos o cosas así, jamás. Y creo que es una cosa vital, como ya en la edad adulta. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que pues yo ahorita estoy estudiando finanzas y yo voy en tercer semestre. Y yo por lo que he visto, jamás en lo que voy a ver de carrera, jamás me van a enseñar cómo administrar mi salario. Me van a enseñar cómo manejar el fondo de inversión de otra gente en extranjero, sí. Pero lo que yo me gano jamás me lo van a enseñar. Si uno que estudia finanzas, ahora imagínese cualquier otra carrera, Claro, sí. claro, ¿de claro. dónde la pueden sacar? Entonces, por ejemplo, para mí como yo, por ejemplo, alguien del público, uno cómo puede empezar como a aprender a manejar ese dinero. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es, yo soy un fan absoluto de las redes sociales, pero pues las redes sociales, como cualquier herramienta, dependen cómo las utilices. Sí. Hay gente que las utiliza para ver pendejadas todo el tiempo, entonces lo único que hacen es perder el tiempo. Hay gente que las utilizan para ver podcasts, para ver videos, aprender, y terminan siendo una universidad en línea. Entonces, hoy afortunadamente hay un montón de creadores de contenido de educación financiera muy buenos que te van dando esos tipsitos para empezar a aprender, porque de nuevo es gente que pues, son cosas que nunca te han enseñado. Entonces, usar redes sociales y leer. Es que yo, por ejemplo, todo esto que he aprendido y en lo cual casi que se ha basado esa estrategia de educación de TRI, es pues porque hay muy buenos libros de educación financiera, autores como Robert Kiyosaki, como T. Harv Eker, como Napoleon Hill, como Morgan Housel, pues tienen muy buen contenido. Entonces es
pues ese es el otro problema que tenemos en Latinoamérica, que es que la gente lee muy poco. Pero, escucha, hay audiolibros, hay un montón de recursos, entonces es empezar a estudiar, por un lado. Por el otro lado es empezar a aplicarlo, que parece obvio, pero no es tan obvio porque es que hay un gap gigante de lo sé a empiezo a aplicarlo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que al final, cuando estamos hablando de cambiar tus hábitos financieros, estamos hablando de desarrollar un nuevo hábito. Los autores dicen que un hábito se desarrolla en 66 días, hay unos más flexibles que dicen que se desarrolla en 21. Entonces dejémoslo en 21. El tema es que la gran mayoría de decisiones importantes a nivel financiero, tú las tomas una vez al mes, que es normalmente cuando te pagan el sueldo, ¿cierto? Entonces si tú esa una vez al mes no tomas buenas decisiones, pues tienes que empezar a esperar otro mes para volver a empezar. Y lo que deberías tratar es de ojalá darte 21 meses de tomar buenas decisiones financieras para ver cómo empieza a cambiar tu vida. Entonces yo creo que eso es lo que yo le digo a la gente, como mire, empieza a agarrar buenos hábitos. ¿Cuáles son buenos hábitos? Uno ahorra antes de empezar a gastar y comprar, que es lo que la gente normalmente hace, ¿cierto? Tú recibes tu plata, pagas lo que tienes que pagar, arriendo, cuotas del carro, casa, beca, lo que sea. Después vas y gastas dentro del restaurantico y la ropita y pendejadas. Y de último ahorras. Y normalmente no te alcanza, ¿cierto? Pues porque uno siempre cuando tiene plata disponible está viendo qué comprar, o siempre sale la mega promoción que nunca más va a volver, o siempre sale inesperado. Entonces tú lo que deberías hacer es, lo primero que haces cuando recibes tu plata es ahorrar, punto. Después pagas lo que tengas que pagar y después ahí sí gastas, si te alcanza. Pero si no te alcanza, pues deberías como entender que al final ese son el tipo de decisiones que en el corto plazo de pronto te incomodan, pero que a la larga te van a estar construyendo, exacto, una diferencia en tu vida. Pero entonces volvemos al punto que tocamos antes de lo pretenciosa que es nuestra sociedad. Porque es que aquí pensamos que entre más muestres tienes más. Y entonces uno, por estar mostrando, es que empieza a gastar más de lo que debería. Mientras que si tú fueras tranquilito y pensando en el largo plazo, y estoy haciendo las cosas bien, y estoy ahorrando y estoy invirtiendo, va a llegar un punto en tu vida donde esas inversiones te van a pagar esos gustos, esos caprichos que tienes. El tema es que uno como latino esperarse hasta allá, pues no lo hace. Sí. Es curioso porque se conecta con lo que estamos hablando con Julieta y Juana. Porque el viernes nosotros grabamos como, ni siquiera fue una entrevista. Pero con una charlando. Una charla con dos amigas de nosotros que estudian comunicaciones en primer semestre. Y ellas también mencionaban el tema de cómo se vuelve, lo que tú dices, de pretencioso la sociedad, de que cuando uno entra a ciertos sectores, uno se enfoca más en demostrar que en valorarse uno mismo. Porque lo que dicen es que el ahorro, uno no lo debería ver como un ahorro, sino como un pago a uno mismo. Dicen, no ahorre, páguese usted mismo primero. Entonces eso es como lo que me parece que es como un primer paso para lo que tú dices de desarrollar pues un buen presupuesto o unos buenos gastos en cuanto a finanzas. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, digamos que para una persona que entiende más el sistema financiero, uno dice, listo, yo voy a invertir, entonces yo tengo esto, lo otro, esto funciona así, o sea, lo que a uno le da como tranquilidad. Pero entonces, por ejemplo, una persona que no sepa mucho, primero tiene que pagarse a sí mismo. Pero entonces ahí hay como, no sé, una disyuntiva. Cuando uno se paga uno mismo, cuando uno ahorra, uno ese dinero tiene que uno quedárselo uno, dejarlo ahí guardado en una cajita, o ese dinero hay que cogerlo e invertir. Es que lo ideal es llegar a invertirlo, pero de nuevo vas paso a paso. Y eso también tiene que ver con un tema de generación de hábitos. Tú no puedes empezar si nunca lo has hecho y querer desarrollar 10 hábitos a la vez porque vas a fracasar. Entonces empieza con uno y cuando hayas amaestrado uno, después pasas al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces lo primero es agarrar el hábito de ahorro, que parece obvio, pero no es nada común. De hecho, estadísticamente nada más el 23% de los latinoamericanos tienen ahorros. Entonces ya es algo que la minoría de la gente hace, ¿cierto? Entonces primero empieza ahorrando. Ahora, cuando tú te pones en la práctica a ahorrar, y créanme pelados, ojalá no les pase, pero a mí me pasó, que muchas veces esa ansiedad te lleva a desincentivarte, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque a mí me pasó en su momento, cuando yo empiezo como, y de nuevo, yo les digo esto porque yo pasé por todos esos errores, yo siendo financiero, conociendo demasiada economía de finanzas, a nivel de finanzas personales no tenía ni idea.
Entonces yo vivía con mis papás, tenía un buen salario, no tenía un peso ahorrado y ya estaba empezando a tener mis primeras deudas, que es ilógico, o sea, eso es totalmente irresponsable, pero era por esta falta de educación financiera. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué me empezó a pasar? Entonces yo dije, listo, cuando aprendí lo de tengo que pagarme a mí mismo primero, ¿para cuánto me alcanza? No, la cagué porque ya tenía deudas, ya tenía vainas que sí o sí tenía que pagar, entonces tenía que empezar por muy poquito. Y entonces cuando tú ves esa cuenta de ahorros creciendo a poquito en poquito, es como, Sí, no se me lo gasto más bien en chicles. ¿Sí? Okay, entonces, entonces, pero pues lo primero que tú deberías hacer es ahorrar. Ya cuando veas que tienes automatizado ese hábito de ahorro, ahí sí, ideal es empezarlo a invertir, porque es que acuérdate que tus ahorros siempre tienen un enemigo oculto que es la inflación. Tu plata parada todo el tiempo está perdiendo poder adquisitivo. Que de hecho, ese es un punto muy bacano porque ya cuando, pues aquí me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero ya cuando hablamos de inversión, hay gente que me dice, no, es que yo no invierto porque me da miedo. Y entonces cuando me dicen eso, pues yo entiendo dónde viene ese sentimiento, pero le digo, oye, ¿no te da miedo que ya estás perdiendo? O sea, ya estás en una posición perdedora. Porque es que si estás ahorrando, ya tu plata está perdiendo valor todo el tiempo. Arriesgate, invertí, mínimo aprendes y en algún momento vas a aprender a invertir de tal forma que dejes de perder y empiezas a ganarle a la inflación, que es lo primero que debería de hacer, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas son las que no empieza a pasar. Entonces, de nuevo, volviendo a tu pregunta, es como primero agarrar el hábito de ahorrar, vas aprendiendo sobre inversiones y después empiezas también como a aprender a invertir, que como cualquier cosa en la vida va a tomar tiempo. Y ahí es otro tema que a los latinos nos cuesta mucho entender, porque entonces piensan que listo, entonces porque me leí 2 libros y voy y estoy ahorrando hace 2 meses, ya soy un experto. Y no. Y uno igual comete errores, uno igual muchas veces está en puntos que son subóptimos, tienes que tener muchos aprendizajes en el camino. Entonces, es un proceso ir aprendiendo, 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 pero lo importante es que cada vez que lo haces, pues estás más cerca de pues, ir a triunfar en ese proceso. Pero otra vez, otra de las cosas que yo creo que es como de los enemigos muy grandes que nosotros tenemos a nivel personal en general para todo, pero sí o sí para las finanzas personales, es que queremos todo ya y es inmediatismo. Y pues desafortunadamente en temas financieros no hay inmediatos, ¿cierto? O sea, de hecho hay un estudio también que dice, yo soy medio ñoño con esas vainas, ¿no? Hay un estudio que dice, agarraron ganadores de lotería cuando se la ganaron y 5 años después. Y la gran mayoría estaba igual o peor. Sí. Porque de nuevo, la plata no te hace millonario. Lo que te hace cambiar tu estilo de vida es la educación financiera, ¿cierto? Entonces incluso si sucediera ese milagro, que ya estadísticamente bien bajita la probabilidad que pase. Creo que sabiendo que es más probable que uno lo coja un rayo dos veces. 2 rayos. 2 veces, por A la cierto. lotería. Entonces, entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas, y te lo digo, y pasa con todo el mundo. De hecho, pobrecita mi mamá va a decir que siempre la embalo, pero mi mamá, yo he podido hacer que mi mamá deje comprar lotería. Y entonces sí, ella no tiene plata para ahorrar todos los meses, pero todos los meses está gastando 50, 100 mil pesos en loterías. Entonces, ¿cómo así? Entonces lleva haciéndolo tal vez los últimos 30 años y yo le saco cuánto se ha gastado en loterías y se lo pongo en una tasa de interés normal, debería tener mucha más plata. Pero ella sigue esperando ese golpe de suerte. Espero que le llegues mamita, ya. te amo. No, Y ya que estamos hablando de las mamás, un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Importante. Otra vez los saludamos. Todos los capítulos saludan. Un saludo para ellos también. Listo. Y otra cosa que no sé si tal vez ya te hayan preguntado, pero a mí me genera como cierta incertidumbre. Es que uno dice, listo, entonces yo cojo primero, me pago a mí mismo e invierto. Pero digamos que también es una realidad de que hay mucha gente que no puede pagarse a ellos mismos. Porque hay mucha gente que, o sea, de verdad, con lo que se gana, con eso, poco o nada. Sí. O sea, sí, hay gente que le entra la plata y así como lo entra se le va, pero, o sea, en gastos básicos. Entonces, digamos que para una persona que está desde esa posición, ¿tú qué recomendarías para que...? Yo no estoy nada de acuerdo en lo que tú dices, y acá donde me llegan muchos hates y muchos comentarios y dicen, no, es que usted es gomelito y no sé qué mierda. Usted no sabe nada. Pero yo se los digo por conocimiento de causa, porque es que yo tengo así muchos clientes. Otra vez, escoger el hábito y bueno, ahí nos metemos en muchos temas. Les recomiendo a todo el mundo, léanse Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Ahí explica perfecto ese caso. Y es porque, de nuevo, a ti lo que te cambia la vida
es tu educación financiera y los hábitos que tienes y los patrones que tienes. Muchas veces esa gente parte desde el patrón financiero que tienen, donde se sienten menos, donde se sienten que no merecen el dinero, donde se sienten que van a morir pobres toda la vida porque nacieron en estado de pobreza, ¿cierto? Entonces lo primero es cambiar ese chip, porque es que si tú lo estás pensando todo el tiempo, pues lo estás atrayendo y pues obviamente vas a estar así, ¿cierto? Lo segundo es entender que no importa la situación donde estés, sí o sí hay forma. Entonces aquí es donde sale el hate, como, ay, pero usted qué le pasa. Yo de verdad entiendo dónde viene el punto, porque a mí vivir una familia con salario mínimo, que es lo que al menos debería ganarse una familia, me parece imposible. Pero conozco historias de gente que ha sido muy organizadita, que hace muchos sacrificios, pero que empieza a ahorrar. Y de nuevo era lo que les decía. Es que el hábito de ahorrar no tiene que empezar por algo muy grande. Pero, pucha, ahorre 5.000 pesos al mes, pero agarre el hábito. Es que 5.000 pesos al mes son de pronto 60.000 al año, pero es que de pronto esos primeros 60.000 los inviertes. Y acá hay una vaina y aquí me pongo un poquito metafísico, entonces además mis colegas me llevan a la hoguera, pero yo sí lo creo. Yo soy convencido que al final todo en la vida son energías. El dinero es una energía, pero esa energía únicamente va a fluir a ti en la medida en que vea que tú estás preparado para. Porque es que si tú no tienes, si tú no estás preparado para recibirlo, el dinero, al contrario de ser una bendición para ti, puede ser perjudicial. Y la prueba más grande son esa cantidad de culicagados de Disney, que le empiezan a llegar un montón de plata desde muy jóvenes, y como no están preparados, pues terminan drogadictos, un montón de problemas, pues porque no estaban preparados para esa energía tan poderosa que les llegó. Es lo que yo he visto en muchas historias de gente que hace sacrificios muy grandes, pero que es muy organizadita, que empieza tomando estos pequeños pasos que de nuevo, no importa cuánto sea, pero es crear el hábito, pero es que ya, primero empiezas a tener un activo que te empieza a generar dinero. Así sean 60.000 pesos, pero esos 60.000 pesos al año tal vez son 72.000. Y ya es un poquito más lo que tú vayas ahorrando. Y a medida que tú vas haciendo ese tipo de cosas, créeme que se te van abriendo las puertas a otras vainas, ¿cierto? Entonces, y cada vez empiezas a tener mejor conocimiento. Entonces, muchas veces cuando la gente es así organizadita, pues empieza a ver que deudas, aprende truquitos para liberar más flujo de caja. Entonces, normalmente también la gente se endeuda y los paga a diario, los préstamos o muchas cosas. Entonces, empieza a renegociar deudas para liberar un poquito más de flujo de caja. Aprende a ver que siempre es posible vivir con menos de lo que se vive en este momento. Entonces, empiezas a liberar más. Y entonces es al final, y para resumirles como todo este consejo, es así no creas que estás avanzando, pequeños pasos son la clave para eso. Ahorrar de a poquito, invertir de a poquito y tener fe, ir trabajando en tus patrones financieros, irte educando. Cuando te educas también, ¿qué empieza a pasar? Pues que se te empieza a abrir un mundo a otras cosas que nunca más has pensado. Hay mucha gente, pues la esclavitud no sé hace cuántos años no existe, pero hay mucha gente que la esclavitud es su propia mente. Que de nuevo, ellos nacieron de pronto en condición de pobreza, en condición de dificultades económicas y piensan que están condenados a eso para toda la vida. Y entonces es gente que de pronto aprendió un oficio y eso fue lo que le dio para sobrevivir y se quedan ahí toda la vida y ni siquiera se dan la oportunidad de pensar, oiga, ¿qué más podría hacer yo? Y al final la solución a ese patrón que es tan destructivo es la educación. Entonces, pues, es eso, como pequeñas acciones todo el tiempo y no dejar de aprender nunca. Ok. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta. La más básica, ¿cómo empezó Tri? Y por ejemplo, para gente como nosotros jóvenes, ¿cómo también se podría empezar un emprendimiento y todo ese tipo de cosas? Porque Tri es un emprendimiento que tú empezaste desde qué edad. Nosotros empezamos, bueno, yo tengo 35 años, yo empiezo a emprender a los 27, pero con TRI empiezo a los, no, mentiras, con TRI empiezo a los 27 y antes venía con otro antes, o sea, yo empecé a los 28, 29 con TRI. Y antes de emprender. Y antes había ¿Y cómo emprendido, fue todo ese proceso? Cuéntanos esa historia. pues, esa si quieren les cuento como la versión light, porque esa sí está como súper completa en varios otros podcasts. Yo trabajaba en un fondo de dinero, en una mesa de dinero donde básicamente a ti te dan dinero y tú lo inviertes y sobre la rentabilidad que ganas te pagan un poquito. Yo estaba muy feliz ahí, para eso era para lo que había estudiado y muchas cosas, pero entonces empiezo a darme cuenta
que hay mucha desinformación, que hay un problema muy grande en la falta de acceso a inversiones. Y cuando tú tienes venita emprendedor, te das cuenta que los problemas siempre son oportunidades. Entonces, pues realmente yo empiezo a ver eso, pero es un milagro que pasa en mi vida, que es conocer a mi socio. Esteban fue siempre súper curioso y súper inquieto y fue súper anti-status quo. Y el man me renuncia porque yo era el jefe para emprender y me dice, además, yo me lo quiero traer a usted. Entonces, pues de hecho yo la primera vez le digo que no por la falta de educación financiera, pues yo tenía varias deudas y varias vainas que no eran óptimas para emprender. Pero 6 meses después, a pesar de seguir igual o peor, le digo, ¿sabe qué? Hagámosle y me echo al agua. Y ya, y al final emprender es como todo en la vida, te echan al agua y tú ves si te hundes o sobrevives. Y nosotros empezamos ahí sobreviviendo sin tener ni idea, pero pues vas, digamos que aprendiendo a hacer muchas cosas. Se van apareciendo cosas increíbles en el camino, entonces lo que les digo, como que a medida que estábamos preparados para recibir otra información, se nos iban abriendo otras puertas. Y pues de casualidad en casualidad, y pues eso sí, mucho trabajo, mucho estudio, mucha preparación, pues terminan pasando cosas más interesantes de nuestra vida, pero el resumen es, nos echamos al agua sin saber un carajo. Algo que hemos hecho muy bien es siempre trabajar muy duro, hacer que las cosas pasen y ejecutar. Y se nos fue abriendo un montón de bendiciones, pues que son impresionantes. Es una frase que decía el difunto diseñador Virgil Abloh, que decía que la vida es una ola y que cada uno decide si la surfea o que si se ahoga ahí. Me parece que es muy parecido a lo que tú dices. Y bueno, ahí ya con respecto a eso, es una pregunta que te tengo que hacer porque si no, mi papá me mata. Saca una vez en una entrevista, me hizo esta pregunta y me llamó amigo, ¿qué pasó con la pregunta? Ya, dale, tírala. En las entrevistas que hemos venido haciendo, nosotros tenemos una pregunta estelar, lo que más nos interesa, y es saber para ti qué es alcanzar el éxito. Y hasta el momento nos han dicho la mayoría que es alcanzar la tranquilidad. La tranquilidad y la paz. La tranquilidad y la paz. Entonces no sé si tú de pronto tengas otro enfoque para lo que es definir tu éxito. O sea, yo creo que la tranquilidad y la paz hace parte de, pero para mí al final el éxito es vivir en plenitud, ¿cierto? Y vivir en plenitud depende del momento de tu vida y de los objetivos que tienes. Por ejemplo, yo en este año, en este momento que tengo 35 años, que me siento con energía full, que no tengo por quién responder, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo nada de eso, pues a mí la verdad la paz y la tranquilidad como que no es mi motivador más grande. Sí, que de pronto más tardecito en años, cuando quiera como chilo un poco más, de pronto. Pero en este momento a mí lo que me hace pensar que soy exitoso es que me siento pleno porque siento que estoy aportando y haciendo algo valioso por las personas. ¿Cierto? Entonces al final yo lo definiría de eso, es como sentirte en plenitud, sentir que lo que tú te levantas a hacer todos los días va alineado con tus objetivos de vida de ese momento, que de nuevo, esos van cambiando en el tiempo. Pero yo, por ejemplo, en ese momento pues me siento súper agradecido y súper afortunado con lo que estoy haciendo, yo sin pensarlo, porque además esto es muchas veces algo que uno va descubriendo, ¿cierto? Esa pregunta de ¿y cuál es el propósito de tu vida? Yo como que nunca me detuve a hacerla y de pronto si me hubiera detenido no hubiera encontrado la solución yo, la respuesta yo, pero la vida muchas veces te va llevando, entonces después es eso, para mí el éxito hoy es aprovechar todas las habilidades y conocimiento que he desarrollado para dejar un impacto en la sociedad. ¿Sabes? Es tu rol dentro de la sociedad. Ok. Es diferente a los demás. Sí, la primera pregunta, la primera respuesta que distinta que nos dan. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú tienes otra pregunta, pero con respecto a un tema serio? No, ya te voy a hacer yo. El tema serio ya no. Chévere. Ya después me voy a tomar, o sea, en este momento me voy a hacer otra cosa. Yo quiero irme a su infancia. ¿Haz infancia? Sí. Hágale. Listo. A ver, la Cuéntanos una anécdota de tu infancia, ¿cómo eras? Mi infancia es bien cambiante. Yo soy el mayor de 3 hermanos. La primera parte de mi infancia fue un tipo mega juicioso, mega ñoño. Yo le tenía pánico absoluto al regaño y a que me reprendieran. Entonces, como hasta sexto tal vez en el colegio fui alumno ejemplar.
Después ahí conozco el fútbol. A mí toda la vida me han gustado los deportes y se me han facilitado y por casualidad de la vida yo termino haciendo mis inferiores, jugando divisiones inferiores en Millonarios. Sí. Entonces empiezo a jugar fútbol y ahí de alguna forma me despierto más como a nivel social por todo, pues porque era gente de otras ciudades, de otros estratos socioeconómicos, de otras costumbres, muchas cosas más. Y eso pues como que me trae muchas vainas bacanas, pero pues también me desorganizan un poco más y seguro pues llega esa parte de la adolescencia y muchas cosas. Entonces pues yo como de séptimo a 11 me voy volviendo como cada vez más caspa, más caspa, más caspa. Eh, sí, en el colegio al final llegué a ser bien caspita, de hecho no me echaron porque la directora de bachillerato me quería mucho, por ese primer año me fue tan bien que creo que me defendió todo el resto de bachillerato, pero sin sentido, gracias Martica. Solo para Martica. Después ahí me voy a vivir a Argentina, 2 años porque me sale oportunidad de jugar allá. Entonces pues creo que es como ese primer choque de realidad fuerte, pues porque igual pues mi familia no es millonaria y nunca nos ha sobrado nada, pero pues nunca nos faltó nada y pues yo estaba cómodo en el Hotel Mamá y pues ya salir de tu casa a otras costumbres, una sociedad mucho más agresiva, pues fue un cambio bastante grande, pero pues me ayudó a madurar un montón y a valorar mucho las cosas que tenía y como a desarrollar otro tipo también de habilidades que no tenía. Entonces, pues Argentina yo en ese preciso momento no lo disfruté casi nada porque obvio, pues estás llegando a quitarle el puesto a un argentino en el deporte, que es religión para ellos, entonces pues era algo nada interesante. Eh, y después pues me retiro del fútbol y vuelvo a estudiar y pues vuelvo en una posición donde como que sentía que había perdido mucho tiempo, porque yo mucho tiempo en mi vida crecí pensando que iba a ser jugador de fútbol profesional. Yo dije, igual quiero estudiar, pues porque no quiero ser burro, pero pues estaba ahí como un ladito. Pero entonces cuando me devuelvo, claro, fueron 2 años sin estudiar universidad, o sea, ¿cuántos años tienen ustedes? 18. 19. Exacto, entonces yo a los 19 años recién estaba volviendo de Argentina, yo me había graduado a los 16, yo tenía amigos del colegio que ya estaban haciendo prácticas, que ya estaban haciendo un montón de cosas y yo llegaba como a segundo semestre. Entonces mi forma de asumir eso fue como, "Jue puta, yo siempre he querido ser millonario, dije, por el fútbol no fue, pues entonces me toca matarme estudiando para que consiga una buena chambita, así, un buen trabajo. Entonces me vuelvo otra vez ultra ñoño, y ya, y después de ser ultra ñoño sale todo este tema laboral que empieza bien, después me voy otra vez a la parte rebelde de la vida laboral, pero sí, entonces fue como muy cambiante en general. ¿Pero por qué te realizaste en el fútbol? Fueron muchas vainas, pero en resumen estaba mamado, se come mucha mierda, tuve una lesión crónica como desde los 14 años que ya me tenía mamado de llevar, y me cansé. Digamos que si tú tuvieras la mentalidad que tienes hoy en día y te devolvieras a ese momento, ¿tú crees que hubieras podido seguir luchando por el fútbol? No, yo creo que al final no. Primero, yo soy un convencido que todo es perfecto y pues por algo pasó lo que pasó y por algo no debía continuar ahí. De hecho, creo que de las cosas que estoy orgulloso es que di casi todo lo que tenía por el fútbol, ¿cierto? Entonces al menos no tengo como ese remordimiento de qué hubiera pasado si hubiera intentado un poquito más, si hubiera hecho algo diferente. O sea, creo que en su momento hice todo lo que pude con los recursos que tenía a la mano. Pues seguramente hubiera podido hacer cosas mejor, pero no, la verdad, creo que no fue un tema de mentalidad, porque afortunadamente creo que desde mi formación, ahí mamita te la devuelvo, siempre me formaron como con una mentalidad muy ganadora, muy de berraquera de salir adelante como fuera. Eh, y pues también me favoreció que yo estoy medio loquito, entonces igual fui empujando con toda hasta más no poder. Por ejemplo, esas anécdotas que tú dices que ya al final eras muy caspa en el colegio. Por ejemplo, así, algo que te has dicho, "Uf, por eso me tengo que haber sacado". Pucha, no, fueron varias, pero por ejemplo, había un profesor de
cálculo que me caía muy mal. Y tuvimos varios choques y en una de esas como que me escucharon ahí como más o menos puteando al man, o un profesor me escuchó puteando al man, entonces me mandaron directo a rectoría, desaseguro. Me quedaba dormido en clase, dañaba Yo se la hacía, puestos. porque hacía. ¿Qué más hacía? Así me ponía a vender vainas cuando me lo habían prohibido textualmente. Pues como jugaba fútbol, entonces tenía permiso para hacer muchas cosas, entonces yo me salía porque tenía que hidratarme y me iba temprano. No, eran muchas cositas así como chiquitas que seguramente tengo bloqueadas las más graves para que no me dé pena, pero pues yo me acuerdo la medida era, en mi colegio había una vaina que se llamaba el anecdotario, ¿no? Como cuando tú tenías una falta, te hacían Ah, y te la Ajá. anotan, sí. una anotación, entonces me acuerdo que primero era como llamado a atención, segundo era como suspensión y tercero era como problemas graves. Yo en 11 llegué a tener 18 anotaciones, que yo digo, como putas. Y de hecho me acuerdo que un par de veces ya fue como la rectora con mi mamá, como, ¿qué más hacemos? Que se ayude el man. Sí, no lo digo tan orgulloso, Pero es lo que hace pero parte de tu sí, vida. Sí, sí, parte de igual la pasé muy rico, entonces, la disfrutaste. mm, Vos sí no eres caspa. No, yo sí era juiciosito, yo era man recto en el colegio, o pa. sea, Eso está no, bien, no, no, Sí, no te hubiera caído bien, entonces. eso está perfecto. Y, por ejemplo, entonces tú eres de Bogotá, ¿cierto? Ujú. ¿Y tú vives acá en Medellín actualmente? ¿Hace Y a cuánto? Medellín, desde noviembre, o sea, Ajá, hace poquito. Poquito. 6 ¿Y meses. por qué la ¿Por qué el mudanza? cambio? Pues yo en general he sido como bien nómada, pues desde que viví en Argentina he estado como probando y viajando en muchas ciudades. Antes de Medellín me había ido a vivir a Chile porque estábamos abriendo la operación de Tri allá en Chile y viví año y medio en Chile. Y pues me vine queriendo mucho a Chile y a muchos chilenitos, pero es una sociedad difícil. Sí, ¿por Es una qué? sociedad muy cerrada, una sociedad muy conservadora. Mm, Entonces, pues al final como que estaba bien cansado sí, como de toda esa situación. Yo además llegué sin conocer a nadie, sin amigos, sin nada, y fue como muy en la práctica que fui haciendo como círculo, pero igual fue durísimo. Y entonces yo tengo que volverme a Colombia porque vamos a lanzar la alianza con Nequi, que era como de las grandes apuestas que teníamos. Y pues dije, Nequi está en Medellín. Nosotros habíamos venido mucho a Medellín en 2022 cuando Bancolombia invirtió en Tri. Y como que íbamos y veníamos y yo siempre que venía decía, "Ah, qué vaina tan rica, el clima, la Sí, es que sí. gente, todo". Entonces cuando me volví ahí, ¿por qué Bogotá? ¿Por qué no probar algo diferente? Y qué lindo Medellín y que vais cerca Nequi. Y ya, entonces dije, pues vamos a probar un tiempo en Medellín. Por ejemplo, acá una pregunta que siempre le hacemos a él ¿es mejor Medellín o Bogotá? ¿Es que? ¿Es mejor Medellín que Bogotá? ¿Dónde prefieres vivir? ¿Y Yo por sí, qué? yo sí creo que es mejor Medellín, dentro, Mentira. dentro de lo que he visto. ¿Por qué? Primero que yo lo valoro muchísimo la calidez de la gente, y más por esto que les digo que pasé un Frío. chileno ultra frío, pues, o sea, el chileno es como lo que dicen de los rolos a la 10. Entonces primero es la calidez de la gente, segundo es el clima, tercero es la calidad de vida, que acá se siente como todo cerquita, como todo parchado, muchas vainas así. Eh, ¿Qué más me gusta mucho de Medellín? Como a nivel cultural, como la gente es más parchada, más relajada. Yo siento que en Bogotá la gente está como todo el tiempo estresada y a un millón y muchas vainas. Que a mí no sé, aquí me encanta salir y cualquier día vas a cualquier parte y la gente está echándose un guarito y cagados de la risa y como que creo que tiene un mejor equilibrio de vida. Entonces, pues, por eso estoy muy tragado en Medellín. Pero, o sea, Bogotá no te gusta. O. Bogotá me Pero es que gusta y Medellín es pues soy súper de lindo. allá y pues igual estoy yendo mucho porque además me cuadré hace poco allá, entonces me toca ir mucho y voy mucho a visitar a mi familia. Pero si yo pudiera elegir, que ojalá me sigan dejando elegir, sería Medellín. Medellín, de O sea, ¿y cómo calle. así que te cuadras en Bogotá? Sí, pues de hueva. De huevo. O sea, estás con alguien de Bogotá.
Sí, sí, sí. Entonces no le di la oportunidad a Medellincito y pues había una vieja con la que yo venía hablando hace un tiempo que claro, cuando estaba en Chile pues era improbable, pero Sí, llegué pues ya acá no volver acá. y se dio. No. Pero, por ejemplo, ahorita planes a futuro, ¿quieres casarte, tener hijos? Sí, claro, yo me muero por tener una familia, no ya y definitivamente no en el corto plazo, pero pues esa es la idea. O sea, por ahora estoy muy enfocado en Trío y justo tuvimos una reunión súper bacana, lo que vieron ahí en Bancolombia, estábamos como viendo la planeación estratégica de Tri para los siguientes 2, 3 años con Bancolombia y con otro inversionista que tenemos nosotros. Entonces cuando ves todas las cosas que hay por hacer, son vainas que me emocionan mucho, entonces yo creo que ahí está como mi prioridad. Pero ya después va a llegar seguramente un momento en la vida donde ahí se quiera de pronto un poquito más de tranquilidad, de tomarla más suave y ahí una familia me parece una chimba. Ella estaría. ¿Usted a qué edad le gustaría casarse? A los 30. 30. A Sí, los 30 tener hijos y casarme. A los 30 todo el paquete. Todo el todo el paquete. paquete. 100%. Tú como de los 30, muy, muy temprano. No, pues yo hace rato pasé por ahí, entonces sí me O parece sea, que sí es un te parece poco muy temprano. lanzado. No, ¿y vos qué? ¿Tú a los 40? Por ahí, yo creo que a los, sí, a los 40. No, No. mentiras, no. O sea, yo siento que hay, porque también como que los niños, quiero que, por ejemplo, cuando yo tenga 50, ya yo esté en la universidad y ya cuando tenga mi vejez, ya tener nietos. Es como mi idea. Ya, Entonces, por eso tampoco tan allá, pero sí, 30, perfecto. A mí me parece 30, perfecto. Parece que es un poquito antes, pero me parece que está más o menos bien. chévere. Sí, no, a mí me duele mucho cuando me hablan mal de Bogotá. Cuando me dicen que... Cada fuera de defenderlo. No, no, para pelear por Pero Bogotá, todo pero... acá te dicen que gana Medellín. Sí, Medellín es muy rico, weón. nah, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo has hecho para todo este tema de que tú estás yéndote de un lado para otro y tú llegas siempre como sin nada a esos otros lugares? Por ejemplo, como hiciste en Argentina. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de culturas y todo eso? Uf, no, es un montón. No, yo creo que al final la vida te va preparando para todo. Entonces, por eso cuando sale la decisión de quién se va para Chile, pues yo era como de Tú los se la agarras. founders el que tenía el mejor skill set, ¿cierto? Por eso, porque mi primer experiencia fuerte fue irme a Argentina, donde yo nunca había salido de mi casa, mi mamá es súper sobreprotectora, entonces dejarme ir a los 17 años, yo, pobre mujer, yo no sé, pues no, efectivamente sufrió muchísimo. Y fue llegar a eso, a una sociedad nueva, totalmente diferente, una cultura, pero años luz de la nuestra en muchas cosas. Y fue al final adaptarme pues por ese sueño grande que tenía de ser futbolista. Después, y de nuevo, y esto lo digo yo, la verdad no entiendo en ese momento cómo pude lograr todo eso porque realmente a nivel financiero mi familia además tiene como una quiebra súper fuerte en el 2008. Entonces pues se apretan mucho las cosas, pero yo tuve la suerte de viajar igual mucho durante la universidad, entonces me iba a temporadas largas a Estados Unidos, me fui una temporada larga a Brasil, y entonces como que ahí siempre iba como conociendo gente y como eso, como siempre empezando desde cero, empezando desde cero, empezando. De hecho hay un libro muy bacano que habla de eso, como piérdale el miedo y trate más de empezar desde cero todo el tiempo, que todos los días, que todos los meses sea un desde cero. Entonces, eso lo fui agarrando muy en mi forma de operar, de ser, y todavía con un reconocimiento más grande, y es que yo había ido trabajando eso y espero que ya no tanto, pero yo genuinamente durante mucho tiempo creí que era alguien introvertido. Eh, pero pues igual me las arreglaba y pues siendo introvertido lo que sí tenía era muy poquita aversión al riesgo, entonces pues yo decía pues vamos y algo pasará. Y por eso es que sale también lo de Chile, ¿cierto? Entonces pues llegar a Chile fue durísimo, pero claro, ya tenía la experiencia de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de qué hago, entonces pues dentro de lo posible creo que lo hice bien, tenía como un par de amigos que habían vivido en Chile, tenía un par de contactos pues que no eran amigos, pero pues que tenían que trabajar conmigo, porque igual que en Colombia, en Chile tenemos que usar una comisionista de bolsa para conectarnos. Entonces me iba ya de sapo a la oficina y pues los saludaba y les compraba postrecitos después del almuerzo y ahí me iba haciendo querer. Entonces sí, ha sido como a punta de prueba y error y también tener esa mentalidad de, para mí, y eso también lo leí en algún libro y después seguramente ha salido muchas veces, hay una frase muy bacana que es,
your network is your net worth. O sea, tu círculo social es tu patrimonio, tu riqueza. Entonces como que yo siempre he estado como muy abierto a conozcamos gente, a qué me puede traer ese conocer gente. Y como voy con esa actitud, estoy bien convencido que el universo, Dios, en quien crean, me manda como gente muy chévere a la vida. Y por ejemplo, de todos los lugares que visitaste, ¿cuál fue tu favorito? Es que depende favorito para qué, o sea, definitivamente el lugar más impresionante al que yo he ido fue a Dubái y Abu Dhabi, que es otro planeta literal, una mentalidad increíble, unas vainas que son absurdas y que se salen del mundo. Pero pues depende para qué, porque si tú me dices hoy dónde vivirías, hoy elegiría vivir en Medellín. Siempre me Y por ejemplo, para temas de trabajo, Medellín me parece también. una chimba, güey. Medellín, Colio. Cierto, Claro, pero pues mucho tiempo de mi vida, cuando estaba muy metido en temas de bolsa, mi sueño era vivir en Nueva York y de hecho pues iba mucho y me quedé una temporada larga allá y me encantaba. Después en algún momento cuando teníamos el otro emprendimiento quisimos irnos a Miami, entonces también como que íbamos y veníamos mucho y durante mucho tiempo de mi vida pensé que era Miami. Pues estuve en Chile, he estado unas temporadas largas en Europa, que también me parece interesante. Yo creo que en algún momento de mi vida me gustaría vivir una temporada allá, pero por eso te digo, depende para qué. Y has viajado por todo el mundo, ahorita que te estoy escuchando. Pues he viajado por bastantes sitios, sí. Y tú, en el inicio, o sea, pues cuando empezaste a salir, me pareció importante y muy interesante lo que dijiste de tu mamá, de que tú estás seguro de que ella sufrió. Muchísimo. Y, por ejemplo, ¿tus hermanos son hermanos mayores o menores? Son menores. Menores. Mm. Y eso sirve harto porque, o sea, ¿cómo crees que vivió tu familia tener que dejarte ir a tan temprana edad? No, yo creo que ese sí es podcast completo para mi mamá, pero o sea, pues yo creo que igual mis hermanos por la edad que tenían no eran como tan conscientes, entonces, por ejemplo, uno de los cambios que yo sí vi es, nosotros somos dos varones y una mujer, con mi hermano nos llevamos 3 años y medio, pero con la mujer yo me llevo 10 años, entonces sí había una diferencia muy grande. Y al principio nosotros éramos mucho más unidos, y claro, pues falto yo, entonces ella se hace muy unida a mi hermano. Entonces creo que ese fue como de los efectos que he visto. Pero no, ya en el día a día, que de hecho fue de las cosas que también me afectaban mucho estando en Argentina, pues porque yo sabía que a nivel financiero mi familia la estaba pasando mal y pues a nivel de lo que les decía, mi mamá es muy sobreprotectora, entonces pues yo sentía, pues además les estoy hablando muchachos, eso fue 2007, 2007 no había smartphones, 2007 no había redes sociales, o sea, lo más sofisticado estaba empezando a existir Skype y funcionaba para el orto y como no había smartphones, o sea, tú tenías que ir al café internet y pues yo tenía horarios, tenía muchas vainas, entonces no podía ir siempre al café internet, entonces máximo era una llamadita, pero entonces era llamada internacional, entonces costaba un montón, entonces tampoco se podía todo el tiempo, ¿cierto? Entonces pues de las cosas que a mí me dan muy duro era que yo sabía que mi mamá genuinamente se esforzaba por que no la escuchara, pero igual esa vieja lloraba creo que todos los días. Entonces, pues sí, es más pregunta para ella, pero creo que ahí también me ha servido, que se va a escuchar un poquito feo, pero pues yo creo que sí es necesario, a veces hay que pensar en uno y punto, hay que ser un poquito como envidioso y pues de nuevo yo los amo con todo mi corazón, yo soy súper familiar, pero pues en ese momento yo estaba persiguiendo mi sueño y no me podía desenfocar nada y prioricé eso sobre cualquier cosa. Es que este podcast realmente falta alguien. Ujú. Nosotros tenemos un compañero que se llama David, solo para David, Ok, El que cámara. era el ya, encargado de grabar. ok. Pero a él le pasó algo muy parecido a lo que te está pasando a ti, y es que él ahorita se va para Estados Unidos. Ujú, Y pues una de las cosas que hablábamos con él es que, pues, parce, o sea, si usted vaya, pero usted se devolvería. ujú. Me dice, si a mí mi familia me hace mucha falta, yo me devuelvo. Yo creo que esa es como la prueba de fuego, ¿no? Uno coger y un día pararse y uno decir, mamá, papá, yo los quiero a ustedes mucho, pero yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer y volveré cuando tenga que volver. Ujú. Sí, es que al final depende de muchos de los objetivos a nivel personal que tengas, más las oportunidades que tengas, más muchas cosas, pero sí, pues, por ejemplo, de las cosas que yo sí trataba estando en Chile era como de venir cada 3, cada 6 meses para darle la vueltica a la familia, que en Argentina no podía, porque eran otras épocas, entonces, pues, la familia sí hace falta un montón,
pero otra vez también depende de lo que estés haciendo. Yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que hace mucho tiempo se fue a Estados Unidos a hacer la universidad y después como que por una embarrada y que tuvo como que no le han podido dar la ciudadanía o alguna de esas cosas, entonces tiene permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo está ahí como temporal y no sé qué vaina hizo. El caso es que el man no puede salir de Estados Unidos. Entonces el man me dice como, weón, es duro porque entonces laboralmente me está yendo bien, gano bien, vivo en Miami, tengo una vida que mucha gente envidiaría, pero puta, si quiero ir a visitar a mi mamá, si quiero viajar a eh, Girardot, a San Andrés, a cualquier parte, pues no puedo. Entonces, pues depende de muchas cosas en la vida, ¿cierto? Al final yo creo que esa es de las cosas que yo valoro muchísimo hoy de la vida que tengo y es la libertad de hacer lo que se me dé la gana. De que hoy estoy acá y... Hola. 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 Siento al final es de las cosas que yo valoro mucho en mi vida porque es la libertad de hacer lo que se me da la gana. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, si me quiero ir a trabajar un mes a Europa, puedo irme a trabajar y fresco porque Tri es totalmente remoto y de hecho lo he hecho un par de veces y pues sí, el horario es una mierda porque empiezas a trabajar a las 3 de la tarde y terminas a las 11 de la noche, pero tengo la opción de... no siempre se pudo y entonces depende mucho de los objetivos que tengas en la vida. Y otra cosa que me genera una duda es que tú cuando te fuiste de ahí para adelante, ¿cómo fue la relación con tus hermanos? No, súper bien. O sea, creo que sí se enfría un poquito, pues porque obvio, al final, Sin hablarse tanto tiempo. si éramos muy chiquitos y de nuevo, pues la tecnología disponible no era tanto. Entonces, pues cuando llamaba seguramente si hablaba una hora eran 40 minutos con mis papás y 10 o algo así. Pues uno cuando es chiquito no tiene tantas cosas por hablar o Sí. no es tan interesante. Entonces, seguramente se enfrió un poco. Pero pues nada, sigue siendo igual, supremamente buena. O sea, se siguen hablando Sí, normal. muchísimo. ¿Y tú crees que de pronto te has arrepentido un poquito si después de haber logrado todo lo que has hecho, te hubieras separado de ellos? Probablemente porque yo soy muy familiar, pero pues al final todo en la vida es un trade-off, ¿no? Es un intercambio. Entonces hay veces donde si quieres ganar más plata tienes que sacrificar Sacrificar calidad de cosas. vida, si quieres no sé qué tienes que sacrificar X, Y, Z. Entonces pues por eso les digo que yo la verdad soy muy afortunado porque creo que dentro de los objetivos que yo tenía como a nivel personal, pues siempre tengo un buen equilibrio de poder estar con mi familia y tener tiempo para mí, para hacer mis cosas, ir avanzando a nivel profesional y como con lo que me proponía. Entonces, pues sí, en general creo que uno siempre puede y debería tratar de buscar ese equilibrio. Así, al final ganaste por todos lados. Esa es la... Increíble. Yo tengo una última pregunta. Dale, Al dale, final. tírala. Si tuvieras que volver años atrás, ¿en qué invertirías? Y hoy en día, si tuvieras que empezar algo bien nuevo, ¿en qué también invertirías? ¿Cuáles serían las cosas que invertirías hoy en día? Ok, no, pues es que ahora es muy fácil decirlo, Sí. pero por ejemplo a mí me duele, yo la primera vez que escuché de Bitcoin fue en el 2014, estaba trabajando en la mesa de dinero, tenía un compañero de mesa que era muy geek y muy metido como en videojuegos y vainas, y me acuerdo que fue el primero que nos trajo, pero yo no entendía qué era, yo no entendía esa vaina, y le dije, está loco y ni le puse atención, entonces pues esa definitivamente me duele toda la vida. Eh, Hay otra historia que yo cuento que es real, que es parte por lo que empieza TRI, y es que en el 2015, cuando el crudo cae por debajo de $30 barril y Ecopetrol cae por debajo de $1.000, 1.000 pesos en Colombia, pues nosotros con Esteban quisimos comprar Ecopetrol y no pudimos por todas las barreras que había en la industria. Entonces, pues Ecopetrol en ese momento era un papayazo, incluso a los precios de hoy que están pésimos. ¿Qué otra cosa? No, pues obviamente en todas las empresas de tecnología, aunque igual pues es un tiro al aire porque hay muchas que empezaron y que hoy no existen, hay muchas que antes eran gigantes que hoy no existen, entonces pues era un tiro al aire, pero pues obviamente sería muy fácil hablar de las Big Seven. Eso como a nivel de inversiones. De las cosas que haría, lo primero es priorizaría mucho más mi vida social, ¿cierto? En especial en esa época de la universidad, por lo que les conté, o sea,
La historia es entonces cuando yo vuelvo a Argentina me siento supremamente atrasado con respecto a todo el mundo y mi respuesta fue volverme el más ñoño de la universidad. Entonces pues de nuevo todo es un trade-off. Funcionó porque yo me gradué como el mejor promedio de mi semestre y me iba muy bien y pues, los profesores me querían mucho, pero no conocí casi gente. Y creo que perdí la oportunidad de haber conocido gente chévere que hoy en día de pronto pues serían amigos, clientes, socios, muchas cosas más. Entonces creo que en ese momento no tuve tan buen equilibrio de vida y creo que si hubiera sido interesante tener más. Segundo, empezaría como a estudiar sí o sí antes educación financiera, o sea, era lo que les decía yo. Durante 2 o 3 años al menos de vida laboral cometí unas burradas impresionantes por no saber, entonces pues hubiera sido chévere como tener ese conocimiento antes. Eh, no, creo que eso es lo que se me viene así rápido a la mente. No, perfecto. Hasta que nos sacaron. Claro. Carlos, muchísimas gracias por haber No. venido, la verdad. Con todo el gusto. Admirador Espero que te tuyo. haya gustado mirar Sí, tuyo. chévere. Bueno, no, ojalá les vaya muy bien con este proyecto. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber visto. Esto fue la entrevista 03 con Carlos Guayara, cofundador de TRI. Y hablamos mañana en Obvious. Muchas gracias.